etcétera. Pero estamos hablando de tratados internacionales en materia de derechos humanos y en especial en materia de derechos humanos de las mujeres. Entonces, la incorporación de las convenciones importantes, que son las dos en materia de derechos humanos de las mujeres, la CEDAW, que me imagino que algunos y algunas de ustedes han escuchado, que se refiere a la Convención Internacional para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, que tiene ya 30 años de haberse firmado. México fue uno de los primeros países que la firmó. El titular del Ejecutivo tiene la facultad por la Constitución de firmar los tratados, tienen que pasar por el Senado, quien los ratifica, y de ahí pasan a ser ley suprema de toda la Unión. Por eso es importante que la conozcan en los tres poderes, sobre todo el Poder Judicial, que los jueces, magistrados y ministros y ministras de la Corte sepan de estos tratados, y en los tres órdenes de gobierno, tanto en el poder, en el orden federal, en el orden estatal y en el orden municipal. Entonces, una de estas primeras convenciones es la CEDAW, por sus siglas en inglés, que se refiere a discriminación de género. Es una convención muy, muy importante, que es parte de lo que habla este libro. Y otra de las convenciones que también ha tardado mucho en poderse armonizar, en poderse homologar, es la Convención Belém do Pará, que se refiere a violencia. Esta convención habla de prevenir, sancionar y erradicar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta convención es más reciente, pero también ha tomado muchísimos años en poderla homologar y armonizar. Entonces, el recorrido histórico que en la presentación y en el prólogo nos narra la doctora Galeana habla de cuál fue la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en México. Y ella nos narra desde Ermila Galindo, no sé si han oído hablar de ella, una mujer duranguense muy, muy valiente, que desde el principio, a principios del siglo pasado estuvo luchando y pugnando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por la igualdad de derechos. Ella llevó una iniciativa a un congreso en Yucatán. Obviamente en ese entonces fue muy estigmatizada, muy, muy descalificada, pero eso no dio pie a que ella dejara de luchar por los derechos sexuales y reproductivos. Otra mujer también muy importante fue Ofelia Domínguez Navarro, una penalista que también, cuando se hizo una reforma penal en el Código Penal, hubo un Congreso Nacional, ella también llevó una iniciativa pidiendo que se despenalizara, que se descriminalizara a las mujeres que decidían interrumpir un embarazo. Fue después, voy a hacer un poquito de historia nada más para situarlas hasta el momento en que se hizo este libro, que fue en el 2007 cuando se logró la despenalización en la Ciudad de México. Después de estos primeros intentos por despenalizar y de las virulentas reacciones en contra de grupos conservadores, de grupos muy pegados al alto clero político católico sobre todo, que les afectaba mucho y que querían vulnerar realmente el Estado laico, fue una segunda oleada de lucha por los derechos sexuales y reproductivos hasta los años 70, cuando las feministas, como les llaman, de la segunda ola, en la Comisión de Mujeres Feministas, se llevó también un proyecto para despenalizar que se llamó maternidad voluntaria. Se pidió a la CONAPO de aquel entonces, era el sexenio de Luis Echeverría, que se abriera el tema, que se abriera discusión, que se llegaran argumentos científicos, que se llegaran argumentos filosóficos, jurídicos, bioéticos, etcétera, para que este tema pudiera pasar a la opinión pública, pudiera ser discutido. Pero pues una vez más hubo muchísima resistencia, hubo muchas descalificaciones, y fue hasta que se fundó el Partido Comunista Mexicano cuando se volvió a retomar el tema en los años 80. En el 83 el INACIPE hizo una segunda propuesta, el Instituto Nacional de Ciencias Penales hizo una segunda propuesta, sobre todo basado en que empezaba a ser un problema de salud pública, en que la muerte materna era muy alta en México y seguía subiendo, y en el que ya se habían logrado abatir el que las mujeres murieran por aborto o por embarazo, sino que realmente, por parto o por embarazo, sino que realmente las muertes de mujeres eran por aborto clandestino, y se empezó a ver en cifras que las mujeres pobres eran quienes morían. Entonces el INACIPE lanzó una nueva iniciativa que fue rechazada,
se retomó todo esto en el estado de Chiapas y se trató de abrir a más excluyentes de responsabilidad de las que ya había. Realmente en los estados ha sido diferente. Unos estados tienen unas exclusiones, unas excluyentes de responsabilidad y en otros otras. Y en Chiapas se trató de que se abriera más excluyentes de responsabilidad. También fue rechazado. El tema siempre fue muy controvertido. Como todos ustedes saben, es un tema difícil, es un tema polémico, es un tema que ha polarizado a la sociedad. Y en Chiapas, hasta en aquel entonces que estaba ya el movimiento zapatista, estaba don Samuel Ruiz, había más intelectuales progresistas asentados allá, fue rechazada una vez más la iniciativa por despenalizar, y fue entonces hasta en 1995, ahorita les voy a hablar de los instrumentos internacionales, pero en el 95 el rector Juan Ramón de la Fuente declaró públicamente que era un problema de salud pública muy grave y que había que empezar ya a estudiarlo, a sacar cifras, a sacar estadísticas y a tratar de ver realmente la cifra de mujeres pobres que morían en aborto inseguro, en aborto clandestino, y que la mayoría de ellas eran mujeres pobres que no tenían acceso a interrumpir su embarazo en una clínica privada donde tuvieran todas las condiciones de salud, etc. En el 2000, ustedes recordarán, pasó la ley Robles en el Distrito Federal, se ampliaron las excluyentes de responsabilidad. En el 2004 se logró que en esas excluyentes de responsabilidad se quitara del Código Penal la palabra delito, que fue un gran adelanto a cambio de que la negociación en el Congreso se pasara a la objeción de conciencia. Eso es un problema que más adelante les voy a explicar, porque el haber negociado la objeción de conciencia a largo plazo puede, y como ha sido, puede frenar los avances para que se haga la despenalización en los demás estados de la República. Ahora, este libro, uno de los grandes aciertos que yo le veo es que nos da todas las herramientas jurídicas a nivel internacional, nacional, y tanto en materia penal como a nivel estatal, por algunas investigaciones de personas que no son del ámbito jurídico, pero que nos aportan y que nos enriquecen la discusión. Y aquí yo sí creo que este asunto de los derechos sexuales y reproductivos tiene que estudiarse desde una mirada interdisciplinaria. El derecho positivo mexicano tiene que abrirse a la sociología, a la antropología, a la psicología jurídica, a la biojurídica, a la bioética, a argumentos de salud pública. Para poder defender estos asuntos, pues tenemos que conocer de derecho constitucional, de derecho penal, de derecho procesal, de derecho internacional público, de derecho internacional público humanitario. Bueno, realmente es muy complejo, y yo por eso creo que es muy interesante que este libro tome la mirada o la perspectiva de otras disciplinas para poder integrarlo. Entonces, una primera parte nos dan una explicación 3 expertos que estuvieron en el seminario sobre derechos reproductivos de la FEMU. Uno de ellos es el maestro Emilio Álvarez y Casa, que no pudo estar hoy con nosotros, que jugó un papel muy importante, y él nos explica junto con Marisol Jiménez y junto con Maya Vallarta, que también aquí se encuentra con nosotros, toda la parte del derecho internacional público, todas las convenciones, pactos y conferencias que ha asignado México, y que son lo que nos da todo el sustento y toda la base para poder defender este tipo de derechos. Ellos 3 hacen una lista muy interesante de todos los documentos a los que nos tenemos que allegar para poder defender estos derechos, y que son la base tanto para avalar la despenalización, como se hizo en el DF hasta la segunda semana de gestación, como para impartir clases de educación sexual, como para hablar del consentimiento informado, o para hablar de planificación familiar, etc. Nos dan toda esa base jurídica y toda esa base de razonamiento, de reflexión, para poder seguir esta lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, ellos nos hacen un recuento desde el 68, la primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos, en la conferencia de Teherán, luego en 1974 la conferencia sobre